¿Cómo están? Bienvenidos. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Escuchamos al vocero presidencial. Viernes. Algún tema que tal vez mencione, en virtud de que ayer no hubo conferencia y que vale la pena mencionar. Así que, en primer lugar, destacar que el resultado del índice de inflación de julio, 4%, por supuesto dato que ustedes ya saben, es el número más bajo desde enero de 2022, representa 21 puntos y medio menos que la inflación del mes de diciembre, heredada por el ministro de Economía y el profesor Fernández, como ustedes ya saben. A modo de repaso, en diciembre tuvimos una inflación del 25,5%, en enero del 20,6%, en febrero del 13,2%, en marzo del 11%, en abril del 8,8%, en mayo del 4,2%, en junio del 4,6%, influida la suba con respecto al índice del mes anterior por el impacto en las correcciones tarifarias. En julio, que es este último dato, 4%. Vale destacar la inflación núcleo, que fue del 3,8%, esa inflación que no tiene en cuenta ni el impacto de los precios estacionales ni el impacto de los precios regulados. Y en la de alimentos fue del 3,2%, por debajo del índice general, que para nosotros es sumamente importante porque, por supuesto, es la inflación de la canasta de los más vulnerables o de los que menos tienen. Así que ese índice esté por debajo del general siempre es una buena noticia. Marcarles también que el mercado está viendo una desaceleración, que la desaceleración de la inflación va a continuar. Por ejemplo, el relevamiento de expectativas del mercado, la inflación se ubica para lo que viene del 3,8% mensual en promedio, y la expectativa de inflación implícita, cuando uno toma los bonos, tomando el promedio de tasa entre lo que implica la inflación implícita en la cotización de los bonos entre los LECAP, que tienen una tasa fija en pesos, y los Bonser a marzo 25, que es un bono ajustado por inflación, esta se ubica implícitamente en promedio al 2,8%, lo que ya de por sí es una buena noticia en virtud de la expectativa que se está teniendo de la inflación que viene hacia adelante. Por supuesto, con mucho camino por recorrer, como lo digo siempre, estos siguen siendo números que todavía están muy por encima de los objetivos que pretendemos alcanzar en los próximos meses. Por supuesto que este objetivo es inflación cero, ¿no? Está claro que no nos vamos a correr de este objetivo y que pretendemos lograr lo más rápido posible. Y este es un resultado, y en esta línea que les marqué, con la tendencia que venimos observando desde el pico de diciembre hasta hoy, es que efectivamente del 10 de diciembre estamos haciendo lo que hay que hacer para resolver uno de los grandes problemas de la economía argentina de por lo menos los últimos 22 años. Y por supuesto que la columna vertebral de todo esto es haber extirpado el déficit fiscal, y por suerte la inflación es un tema que muy de a poco va a ir quedando atrás en la República Argentina. Por otro lado, y en virtud de la buena salud que está empezando a gozar la economía, destacar algunos datos que me parecieron o nos parecen relevantes que ustedes refresquen o que conozcan para quien no los conoce. Los salarios subieron por tercer mes consecutivo, siempre hablando en términos reales, o sea, por encima del índice inflacionario. El empleo privado tuvo una contracción del 0,1%, estos son datos a mayo. Por lo tanto, no solo que vemos que en mayo esta caída del empleo terminó, sino que lo que empezamos a divisar en los meses siguientes es que efectivamente se empieza a ver signos de crecimiento. Y de hecho, las expectativas que releva este mismo informe es que el 2,3% de las empresas tienen la expectativa de aumentar su personal en los próximos 3 meses. Así que este número seguramente vaya a mejorar en lo inmediato. Entre otros sectores que piensan aumentar sus plantas de personal se encuentra transporte, almacenaje, comunicaciones.
comunicaciones y, bueno, incluso la industria tiene pensada la toma de personal en el próximo trimestre. Ayer también se conocieron los datos de exportaciones de carne vacuna del primer semestre. Fueron récord y fueron las más altas desde 1967. Así que, bueno, todo un logro que, por supuesto, el mérito lo tiene nuestro querido campo argentino. Por otro lado, el grupo IRSA anunció inversiones por más de 2.000 millones de dólares en proyectos inmobiliarios para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inversión que se realiza en un contexto donde las escrituras han aumentado un 25,4% en este distrito y es el mayor volumen operado de escrituras desde el 2019. Siguiendo con los datos de otros rubros, según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el transcurso del primer semestre de 2024, el comercio en línea creció 248% en comparación, por supuesto, con el mismo periodo del año anterior. Y además, 2 de cada 3 empresas que participaron del comercio electrónico creen que el segundo semestre va a ser todavía muchísimo mejor que el primero. También hubo buenas noticias en el marco de la desregulación del mercado aéreo. Han crecido un 28% los pasajeros en vuelos nacionales y un 22% los pasajeros en vuelos internacionales, comparando julio versus junio, que es el último, por supuesto, el último dato conocido. Y además los vuelos al exterior crecieron un 19% respecto al mismo mes del año anterior. También destacar el grupo LATAM, que durante el gobierno anterior había dejado de operar en Argentina, cerrando su filial, informó que a partir de octubre también va a haber aumentada su operación desde Aeroparque un 27% respecto a la temporada pasada. Por supuesto que siempre hay que destacar el contexto, que es las empresas viendo un país con superávit fiscal, con un dólar estable, con la llegada de inversiones y además con los elogios de, personajes muy relevantes del mundo libre como lo son Donald Trump o Elon Musk. Por último, contarles que la planta compresora Tratayén, ubicada allí en Neuquén, como todos saben, inaugurada el pasado 10 de julio, rompió un récord y hoy se encuentra operando 18 millones de metros cúbicos por día de gas. Esto fue muy importante para sostener la demanda de gas durante el fin de semana pasado de bajas temperaturas. Recordemos que esta planta debió haber estado operativa desde julio de 2023, cuando la fórmula Fernández-Fernández y el ministro Massa, o el exministro Massa, celebraron su inauguración. Sin embargo, por compromisos de pago no asumidos, esta administración tuvo que hacerse cargo, así que ya lo he dicho alguna vez, es la ironía de que del gasoducto Néstor Kirchner finalmente lo va a terminar el presidente Javier o el gobierno del presidente Milei. Por último, y en vísperas de lo que viene el domingo, feliz Día del Niño para todos, que todos los niños pasen una hermosa jornada el domingo próximo. He terminado. Soy todo oídos. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No, estamos... Desde el martes. Claro, 2 días sin conferencia. Rodrigo Jorge de Radio Mitre, te hago 2 consultas, si es posible. La primera, estarás al tanto, ayer avanzó en diputados el proyecto de financiamiento para universidades públicas. Si bien no fue aprobado en su totalidad, pasa ahora al Senado. Bueno, le reclama al Estado o le impone al Estado hacer modificaciones presupuestarias a diciembre 2023. Esta iniciativa tuvo un respaldo bastante amplio con 177 votos afirmativos. ¿El presidente la va a vetar? Digo, teniendo en cuenta que se había dicho que toda iniciativa, toda medida que ponga en riesgo el déficit fiscal, el equilibrio de las cuentas, iba a ser anulada por el presidente, eliminada. Ayer legisladores, incluso de La Libertad Avanza, decían que está preparada esta intención del veto. Si podés
decir cuál va a ser la decisión del oficialismo en caso de que prospere en el Senado. Y la segunda consulta tiene que ver nuevamente con la cuestión del expresidente Alberto Fernández. Son varios los sectores que están reclamando quitarle la pensión, quitarle la custodia. Desde el Estado ya ustedes aclararon que no se puede realizar eso. De hecho, Patricia Bullrich recién en una conferencia de prensa a la que asistimos dijo que el Estado va a mantener la custodia, pero hay proyectos en el Congreso del PRO, de la coalición cívica. ¿Ustedes los respaldan? Y en caso de respaldar estos proyectos que buscan eliminar estos beneficios, los beneficios previsionales, piden que haya un tratamiento rápido para que en caso de una condena, ya está procesado Alberto Fernández, de tener una condena finalmente se le quite estos beneficios. Muchas gracias. Bueno, mira, me parece que las dos preguntas se pueden responder con una sola respuesta. Nosotros, primero, del Poder Legislativo somos respetuosos en el caso de la ley del tema del presupuesto universitario. Bueno, tiene todavía su media sanción por delante, su promulgación definitiva, en tal caso, perdón, la media sanción se le ha dado en el día de ayer. Lo cierto es que nosotros siempre lo destacamos acá, nosotros hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo, eso siempre iba a ser así y jamás estuvo en riesgo la educación pública menos aún o incluyendo, por supuesto, a las universidades. Así que no hay mucho para decir hasta que efectivamente, en tal caso, ese proyecto tenga sanción definitiva. En el caso de tener, perdón Manuel, si tiene sanción definitiva, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno? Bueno, el presidente lo dijo, todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio en las cuentas públicas, se usarán todas las herramientas para evitarlo. El veto no está hoy no está en agenda de vetar efectivamente si eso tiene una sanción definitiva, pero tenemos que ser respetuosos hasta que efectivamente eso así sea. Modifica el presupuesto, ¿no? Todavía queda, bueno, pero por eso, vamos a ver cómo, no tenemos ni siquiera cuál es la sanción definitiva de la ley, así que cuando la tengamos lo podremos analizar, pero como premisa, el presidente tiene en claro que todo lo que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas será analizado su veto. Todo lo que se considere que no, por supuesto que se respetará la decisión del Poder Legislativo. Lo mismo ocurre con lo que me dijiste de la custodia, bueno, y digamos, ratificando lo que dijo la doctora Bullrich, nosotros vamos a mantener todo tal cual nos marca la ley y en tal caso como lo marca la justicia. Así que no tenemos mucho para opinar, lo demás era un debate legislativo en el cual en su momento, llegado el caso, tomaremos posición. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo Peralta, para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Quería un tema puntual consultar sobre lo que está ocurriendo en la provincia de La Rioja con este default en el que ha ingresado, estas acreencias que tiene. Estuvo el gobernador Ricardo Quintela aquí, de hecho nos dijo que tenía muy buena relación con Guillermo Francos, firmó convenios por obras, inclusive terminar algunas viviendas que habían quedado del gobierno anterior. En este caso, con esta situación que atraviesa la provincia y el gobernador Quintela, ¿va a haber algún tipo de asistencia a la provincia? Y si no es así, el por qué quería, si te podías explayar con eso. Bueno, a ver, no. Todas las asistencias que haya a provincias tienen que tener alguna justificación que habitualmente yo he puesto algunos ejemplos acá que han ocurrido en caso especialmente de catástrofes o de cuestiones que salen de la normalidad, como puede ser, no sé, un incendio, una inundación, o algún pedido específico por alguna causa que esté, o por alguna razón que esté realmente una cuestión justificada. Si no, no va a haber apoyo a las provincias de ninguna índole, cuando las provincias, por supuesto, nosotros hemos apelado siempre a que todos los gobiernos, los 24 gobiernos, las 24 jurisdicciones tengan en orden las cuentas. De hecho, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, por supuesto que lo han entendido. De hecho, han firmado el Pacto de Mayo en línea con buscar el equilibrio en sus cuentas públicas, pero no va a haber ninguna ayuda que no tenga una razón válida como para que el gobierno nacional efectivamente lo haga. Y de hecho lo dijimos cuando se empezó a hablar de los chachos famosos.
nosotros no los íbamos de ninguna manera a rescatar y de ninguna manera hacer ningún apoyo a alguna jurisdicción que pueda no entender que hay que ajustar las cuentas públicas tal como las estamos ajustando todos y tal como estamos todos haciendo el sacrificio de quirúrgicamente lograr el equilibrio, porque entendemos que es la única manera de salir de esta decadencia. Así que no. Manuel, buen día. Hola. Hernán Mundo de Radio Nacional. Las preguntas tienen que ver con la situación en Venezuela. Ayer la líder opositora María Corina Machado consideró una falta de respeto la propuesta que ha impulsado Luis Ignacio Lula da Silva, que está siendo acompañada por Gustavo Petro y también que tiene la adhesión de Joe Biden respecto a que se vote de nuevo en Venezuela. No ha habido pronunciamiento ni de la Cancillería ni del Gobierno Nacional. Quiero saber si el Gobierno acompaña esta propuesta o la rechaza. Y por otro lado, ¿cómo han observado la actitud de legisladores que ayer, antes de terminar la sesión en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, abandonaron el recinto cuando se iba a tratar un proyecto de rechazo y de repudio a lo que sucedió en Venezuela y también a cuestionar, como lo ha hecho el Gobierno, estas declaraciones consideradas fraudulentas? Gracias. Bueno, en primer lugar, está claro que nosotros consideramos, ya lo he dicho acá, consideramos quién fue el ganador de las elecciones y tenemos una postura clara con respecto a eso y no vemos no vemos que exista una razón para que haya elecciones nuevamente en Venezuela, ¿no? Pero al margen de eso, y con respecto a tu segunda pregunta, lo cierto es que, bueno, cada uno es, dentro de otro poder, es libre de hacer lo que le parezca mejor, y entendemos que para el kirchnerismo tal vez es difícil pronunciarse en contra de un dictador, pero bueno, son posturas, qué sé yo, cada uno hace lo que le parece mejor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, Manuel. Fabián Waldman para FM La Patriada, consultarte un par de cosas. En primer lugar, vos la semana pasada hablaste, al igual que hoy, y nombraste unos índices que estaban variando. Hablaste de la industria automotriz, que había crecido un 4%, creo que dijiste 3,8%. Se conoció el informe de la UI ayer, que revela que el 40% fue la caída interanual de la fabricación y producción de automotores, 30% en la gráfica, 25% en el textil. Si estos números tienen que ver con la realidad, lo que vos estás planteando de lo que le sucede a todos los argentinos en estos momentos, eso es una de las preguntas. Por otro lado, contestarte cómo el gobierno entiende que la clase media va a poder afrontar los aumentos de tarifas. Se conoció en el día de ayer el posteo de un periodista, Tuni Coleman, que de 20.000 pesos pasó a pagar 200.000 por el mismo servicio de la luz. Y si me permitís una tercera también vinculada al tema económico, el gobierno en los últimos 2 meses consumió más de 12.000 millones de dólares en sostener la brecha cambiaria, así como también gastó 100.000 millones de pesos, le dio a la CIDE. ¿Hay plata para algunos sectores y para otros no en estos momentos? Gracias. Bueno, creo que la última pregunta me la has hecho en otro momento, ahora te la paso a contestar. Con respecto al informe de la UIA, vos marcás que son datos interanuales y la verdad es que no lo leí el informe, pero bueno, es probable que los datos sean correctos, siempre dentro del sector de la industria y al menos los que vos me manifestaste recién, y entiendo que el último año, por supuesto, ha sido de contracción en la industria, así que no hay mucho para que pueda rebatirte, porque efectivamente no te olvides que el año pasado, más allá de que algunos evidentemente lo han olvidado, ha sido un año espantoso en términos de actividad económica también, ¿no? Entonces, bueno, estamos sufriendo todavía el coletazo de todo el desastre que venía ocurriendo en Argentina. Con respecto a tu pregunta,
A tu segunda pregunta, es una pregunta retórica, digamos, porque en definitiva, ¿cuál sería la respuesta, no? La respuesta es cómo Habiendo- va a pagar la gente, cómo va a pagar la Habiendo gente. 15 millones de medidores o de servicios de luz domiciliaria, no sé. ¿Con No, qué no. te tengo que responder? No, te pregunto, por ahí una respuesta sería como la que dio Mauricio Macri en su presidencia: usen más abrigo y dejen de consumir gas o luz, no sé. ¿Vos me ves contestando eso? No, te pregunto, pero ¿cómo lo van a resolver la Vos gente? estás abrigado igual, Yo estás queriendo tengo pagar frío. menos de luz, Yo tengo, estás yo queriendo tengo pagar frío, menos de pero luz. al margen de eso, ¿cómo pensás que la clase media va a afrontar si efectivamente tiene que recurrir a sus ahorros para pagar los servicios? Bueno, yo creo que hay un convencimiento de que hay cosas que en la Argentina no funcionaban, y una de esas cosas que efectivamente no funcionaba era el sistema energético en Argentina, especialmente el sistema eléctrico, donde vos sabés muy bien y todos saben muy bien que hubo un nivel de desinversión en los últimos 20 años que pulverizó el sistema energético. Ni hablar cuando uno habla de, por ejemplo, los 30.000 millones de dólares de déficit energético que tuvo la Argentina en los últimos 30 años, que estamos corrigiendo y que de hecho ese número ya es positivo y ya es superavitario. Los salarios reales están mejorando, pero más allá de eso, que son datos que tal vez no te convenzan en la respuesta, lo cierto es que los argentinos estamos convencidos de que había precios muy distorsionados y regulados de una manera que, la economía básicamente ajusta por dos variables: una es por precio y otra es por cantidad. Cuando vos sostenés el precio, indefectiblemente ajusta por cantidad. Entonces, si vos tenés un precio fijo, un precio que es inferior al real, lo que te ocurre es que a vos te afectan las cantidades. Entonces, a mismo precio, lo que te ocurre es que te van a bajar las cantidades ofrecidas, entendiendo las cantidades ofrecidas como la eficiencia o lo que puede ofrecer el sistema energético. Entonces vos lo que tuviste fueron tarifas fijas versus cantidades que cada vez fueron menos y que nos fuimos quedando sin energía, al punto, te digo, que en promedio en los últimos 10 años hemos tenido un déficit de 3.000 millones de dólares por año o 30.000 millones de dólares, como te decía en todo el periodo. Y me parece que hay un convencimiento de que efectivamente las tarifas tenían que tener una corrección. Así que lo demás preguntáselo a la gente. Te hago una acotación. El presidente Javier Milei, en la previa de la campaña electoral, reiteró en varias oportunidades que no iba a haber ningún aumento, me refiero en particular, habló sobre los boletos de colectivo que aumentaron esta semana, hasta que, se lo dijo de una manera bastante efusiva a Johnny Viale en un reportaje, no iban a aumentar el transporte de colectivo hasta que no aumentara el salario. Se lo dijo 2 veces en el mismo reportaje. Lo mismo creo que apuntaba con respecto a las tarifas. ¿Qué hay para decirle en ese sentido a la gente que había una promesa de campaña que en la realidad no se verificó? Bueno, también decían, y creo que vos fuiste uno de ellos, que apenas asuma Milei, el boleto de tren iba a costar 1.000 pesos o 1.100 pesos. Todavía salía en las pantallas de trenes y en muchos carteles que estaban cercanos a los colectivos. Se han dicho muchas cosas, y lo cierto que para nosotros la tarea más urgente y más fundamental era fulminar el peor impuesto que carga la economía argentina y por ende todos los ciudadanos, que es la inflación. Y efectivamente, digamos, me parece que tenés una percepción apocalíptica del aumento de tarifas y me parece que estás equivocado. Última pregunta. Sí. Esta semana estuvo en el candelero el hecho de que ya se devengaron 80.000 millones de pesos de los 100.000. Claro, así que te quería consultar por eso. Porque todos los gastos que transfiere el Tesoro en concepto de gastos reservados siempre son devengados. Bueno, eso se lo tenés que preguntar. Entiendo que no, a mí es saber y entender, pero es un tema que esta fantasía que hay de que los fondos reservados se usan de manera
libre y sin ningún tipo de control, es falso y hay que eliminar ese mito. Todos los gastos que haga la CIDE o que haya hecho en este periodo de tiempo, que no son el monto devengado, porque te repito, el monto devengado es tal por su carácter de reserva, de fondo reservado, de transferencia reservada, todos los gastos no solo que tienen que estar documentados del primero al último peso, sino que además eso va a tener una comisión, la famosa comisión bicameral, que va a ser la encargada de revisarlo. Así que no te preocupes por eso, que va a estar todo bien controlado. Y en tu chicana de si hay plata para algunos, si no hay plata para otros, ya lo expliqué acá, ya me lo han preguntado. Y efectivamente la CIDE es parte de la protección de los argentinos que yo al menos y este gobierno entiende que es muy necesario que los argentinos estén protegidos. Buen día, Manuel. Cecilia Camarano para Ámbito. ¿Cómo andás? Quería ¿Bien? consultarte. Bien, ¿y vos? Bien, con mucha paz. Me alegro. En el día de ayer, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al país pagar 142 millones de dólares a los bonistas que no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda y eligieron seguir litigando, ¿no? Quería saber si el gobierno piensa acatar este fallo y en caso de que sí, si dispone de fondos para hacerlo o si piensa apelarlo. Y en segundo lugar, esta semana UNICEF lanzó un informe en el cual da a conocer que 1 millón de chicos y chicas se van a dormir sin cenar. Quería saber cómo recibe el gobierno este informe y qué políticas de asistencia está llevando adelante para tratar de revertirlo. Gracias. Bueno, con respecto a la sentencia, bueno, vos diste la respuesta. La sentencia no está firme y efectivamente se va a avanzar con todas las instancias legales hasta agotarlas, así que no vamos a hacer como en cada juicio que ocurre, pero especialmente con los que son en otra jurisdicción o fuera de la Argentina, no vamos a hacer ningún tipo de aclaración ni dar ningún tipo de opinión hasta que esa instancia las instancias se agoten. Así que sí, efectivamente vamos a seguir adelante con lo que haya que hacer. Con respecto a, perdóname, ¿cuál es la segunda pregunta? Sí, esta semana UNICEF lanzó un informe en el cual da a conocer que 1 millón de niños y niñas... Bueno, sí, son datos que nosotros los llevamos. De hecho, yo he dicho incluso datos peores acá de la situación, especialmente de los niños. Y lo cierto es que esa es una realidad que conocemos los argentinos. Vos como periodista, yo en mi momento también como parte de los medios y hoy como parte del gobierno sabemos de la situación social de la Argentina, la tenemos más claro que nadie, qué es lo que pasa y por eso es que le damos tanta relevancia al Ministerio de Capital Humano y por eso es que, como dijimos desde el 11 de diciembre en esta sala y como lo dijo siempre el presidente, para lo único que efectivamente puede haber algún tipo de movimiento de fondos adicionales es siempre con el presidente siempre dijo, ¿no? El que tiene la chequera para asistir a todo lo que crea necesario es la ministra Petovelo, porque precisamente el problema que tenemos con la pobreza, especialmente en la pobreza infantil o la que nosotros denominamos pobreza infantil, que son los menores de 14 años, y dentro de esa pobreza lo que es mucho más crudo, que es la indigencia, que es el número que vos te referís, ¿no? La indigencia que es los que no llegan a completar la canasta básica alimenticia, no la canasta básica total, efectivamente son prioridad para nosotros y por supuesto que están todos los recursos del Ministerio de Capital Humano abocados a que esas cifras mejoren en un contexto donde por supuesto la devastación es tal que es un trabajo arduo, pero que es nuestra prioridad hoy en el gobierno es efectivamente erradicar la indigencia y la pobreza, pero mucho más aquellas que involucran a los niños, y ni hablar este comentario en vísperas del Día del Niño. Así que te agradezco también la pregunta. ¿Algo más? Hasta luego.